Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al encuentro de hoy de la Comisión de Pediatría de la ALCP. Como les decía el doctor Jorge, mi nombre es Natalia Perdomo. Los estoy saludando desde Colombia. Y en la tarde de hoy, pues tenemos un invitado que ya ahorita les voy a presentar. Antes de eso, quiero comentarles un poco. La dinámica es, bueno, vamos a tener primero la presentación del doctor Alejandro. Esta charla, este webinar está quedando grabado y posteriormente va a estar en la página de la ALCP para quienes quieran volver a verlo, para quienes saben ustedes que no pudieron asistir y lo quieran ver. Este tema va a estar la grabación en la ALCP, en la página, pues. Y la idea es que en la medida en que vayamos avanzando en No, la ella ya me charla, mandó yo le escribí que les sí. pido a todos silenciar los micrófonos eh, y que sus preguntas, las preguntas que vayan teniendo, que quieran tener al final, las pueden tener ahí anotaditas o me las mandan al chat y yo las tengo para hacerlas al final, porque pues de pronto algunas se repitan para que no, pues para que podamos tener como una dinámica y podamos preguntar la mayor cantidad de cosas. Entonces, si quieren, las van dejando en el chat, yo estoy súper pendientes de eso para hacerlas al final. ¿Listo? Eh, entonces, yo creo que con eso podemos dar inicio. ¿Te parece, Alejandro? Y yo estoy acá pendiente de los que vayan llegando. Entonces, la tarde de hoy tenemos una charla, un encuentro que se titula Muerte y duelo, muerte y escuelas, oportunidades de abordaje desde la práctica paliativa. Para este quisimos tener como invitado a una persona que ha liderado este tema, que nos ha invitado a salir de la caja de lo clínico, de lo asistencial y poder entender o poder ver en otros escenarios y en otros lugares donde nosotros como equipos de cuidados paliativos también podemos estar, también podemos apoyar y bueno, él ya les contará mucho más de esto. Para eso invitamos al doctor Alejandro Nespral, él es pediatra paliativista de la ciudad de Bariloche en Argentina, donde es el pediatra paliativista del equipo de cuidado paliativo del Hospital Zonal de Bariloche y de la Fundación Ideas Paliativas en Acción, más conocido por todos como IPA. Y actualmente también está liderando un proyecto muy bonito que nos contará más adelante sobre él, que se llama Cultura Paliativa y que probablemente muchos de nosotros ya vengamos conociendo por redes. Entonces, quiero darte la bienvenida, Alejandro, agradecerte muchísimo por estar hoy acá y pues, nada, dale adelante tú. Natalia, muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a todos ustedes por sumarse. Me parece muy emocionante mirar hacia la derecha del monitor y ver que hay gente conectada de tantos países. Eso es lo bueno de estar en un entorno de la Asociación Latinoamericana, donde parece que vivimos todos en un mismo lugar que se llama continente. Así que desde acá, desde la Patagonia Argentina, los quiero saludar, agradecerles por compartir este rato y muy especialmente agradecerle a la Asociación Latinoamericana y especialmente a la Comisión de Cuidados Paliativos Pediátricos que desde hace tantos años viene trabajando con tanta fuerza y con tanta creatividad. Y también gracias por en una agenda que uno tiene que ir diseñando la agenda, hacerle un lugar a este tema. Así que Nati, Jorge, María Mercedes y a todo el equipo y la comisión, muchísimas gracias. Les voy a contar un poco qué pensé para hoy. Ahí Nati contaba que yo soy parte de un proyecto de Fundación IPA, ahora les voy a contar un poco más de qué se trata este proyecto, pero que básicamente es un proyecto que a mí me ha sorprendido bastante, porque no sé si a ustedes les pasó alguna vez empezar alguna actividad sin saber bien qué iba a pasar con esa actividad. Y este fue uno de esos ejemplos donde empezamos con algo muy chiquitito, hace 10 años, que como bien dice ahí arriba está el proyecto Duelo en Escuelas, este año está cumpliendo 10 años, así que es como una especie de efeméride estar acá. Y les vengo a contar por qué, de alguna manera, o mejor dicho, a contar, a compartir con ustedes cómo fue que un pediatra, como yo, paliativista, que no tenía planeado empezar a trabajar con escuelas, en estos últimos 10 años de mi vida, que no dejé de hacer cuidados paliativos pediátricos, a veces pasé más tiempo adentro de las escuelas que adentro de los hospitales. Y también les vengo a contar un poco por qué, sin que estuvieran mis ideas o en mis planes, pensar la muerte y el duelo en contextos educativos se terminó transformando en una pasión.
de estudio y yo podría decir también de transformación cultural. Me refiero a transformación cultural en mi propia vida, primero que nada. Em, Vieron que los proyectos, las relaciones, también las relaciones humanas, las decisiones, a veces es difícil ubicar cuándo empezaron, cuándo arrancó, cuándo empezó esto que ahora yo estoy acá, cuándo empezó mi interés por la medicina. Y capaz que inició antes de ir a la facultad de medicina. Bueno, de alguna manera yo siempre me pregunto, ¿cuándo puede haber arrancado? ¿Cuál puede haber sido una de las primeras semillas que a mí, y en realidad voy a empezar a hablar de nosotros, porque soy parte de un equipo de trabajo, empezamos a pensar en muerte, duelo y escuelas? Y lo empezamos a pensar en entornos de paliativos. Por eso les vengo a contar una historia que por ahí de alguna manera puede llegar a ser la mezcla o la síntesis, mejor dicho, de muchas historias que seguramente las muchas personas que estamos en esta sala alguna vez, de una u otra manera, habremos vivido. Esa que está acá es la entrada al consultorio de, nosotros decimos de psicología, pero en realidad los consultorios del servicio de cuidados paliativos del hospital los puede usar cualquiera, no solo la psicóloga, pero como pueden ver hay un entorno de juegos, hay una hamaca que cuelga del techo y también hacia este costado hay sillones. Y acá a veces vienen niños a jugar y a veces vienen adultos a charlar. Y entonces una vez a mí me pasó que estaba hablando con el papá de un niño, como puede haber pasado hoy a la mañana, algunos de ustedes, o hace unos días, y estábamos hablando en nuestro equipo de cuidados paliativos de nuestro hospital, se atienden con necesidades paliativas tanto niños, niñas como adultos. Y el motivo de consulta en este caso no era una escena típica de cuidados paliativos pediátricos, sino que era que una señora o una mujer estaba con cáncer avanzado y el que vino a la consulta era el papá del niño, o sea, el esposo de la señora enferma. Y de alguna manera, en medio de la conversación, este encuentro era un espacio de asesoría donde hablábamos con él de cómo podía transmitirle la noticia del cáncer avanzado a su hijo, dijo una frase que a mí, ahora que voy para atrás en el recuerdo, me marcó. Esa frase, palabras más, palabras menos, era: tengo 40 años, y de alguna manera dijo después de media hora de estar conversando, y creo que es la primera vez que me pongo a pensar en la muerte. Seguramente esta frase alguna vez la habrán escuchado, y me animo a decir más de una vez. ¿Qué tendrá que ver esta escena relativamente típica de los cuidados paliativos con las escuelas y el duelo? Bueno, en el equipo de trabajo, para ese momento, nos empezamos a hacer una pregunta. Y nos pusimos a pensar, antes de decirles cuál es la pregunta, les quiero contar como una suerte de casualidad, si es que existen las casualidades o de encuentro, las 3, 4, 5 personas a las que me estoy refiriendo, que éramos médicos y psicólogas, el tema del duelo en ese momento nos interesaba mucho. ¿Qué quiere decir nos interesaba mucho? Bueno, todos los que estamos en esta sala no les voy a explicar el lugar que ocupa, al menos en la teoría, el abordaje del duelo en contextos paliativos, pero además de entender que el duelo estaba en nuestra agenda de trabajo, el duelo como asunto nos resultaba interesante. Desde lo personal, leíamos libros de duelo y si veíamos una película de duelo, al día siguiente nosotros, como ustedes saben, en el Cono Sur tomamos mucho mate, entonces si Natalia fuera mi compañera, yo le decía: Natalia, ¿no sabes la película que vi ayer? Y ella me decía: ay, eso me hace acordar a un libro. Entonces hablábamos de duelo o nos pasábamos un artículo científico del duelo o nos contábamos un paciente o una persona que estábamos acompañando en duelo. Entonces el duelo era un tema de agenda para nosotros. Nos gustaba, nos interesaba. Al día de hoy sigue pasando. Y entonces en algún momento dijimos: ¿qué más podemos hacer con el tema del duelo? Además de atender personas en duelo. Y les voy a hacer una aclaración, que por ahí esto se va un poco de las fronteras, y les pido por favor que retengan la palabra frontera, porque ya nos va a venir a visitar esa palabra dentro de un rato. Escapaba un poco de las fronteras paliativas habituales, porque nosotros, si alguno de ustedes se cruza con el equipo directivo de mi hospital de hace 10 años, les voy a pedir que no se lo digan. No, es una especie de chiste que estoy diciendo, pero también le dábamos espacio para atención en duelo a personas que quizás la causa del duelo no era de origen, entre comillas, ¿no? Paliativo. De repente recibíamos porque nos gustaba el tema del duelo y porque a veces también las personas nos decían:
no termino de encontrar turno con los psicólogos o con salud mental, atendíamos a personas que estaban atravesando duelos por otras causas, por ejemplo, un accidente. Bueno, se las voy a hacer corta. ¿A dónde más podemos llevar el tema del duelo? Y nos pareció que las escuelas a las que asistían los niños, las niñas y los adolescentes con necesidades paliativas que atendíamos podían ser lugares. ¿Por qué? Porque nosotros, desde los orígenes de nuestro equipo, hace 12 o 13 años, trabajamos muy codo a codo con las escuelas. Si Natalia fuera una paciente, yo le digo, Natalia, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿A qué escuela vas? Si tuviéramos que hacer una especie de ranking imaginario de preguntas que le hacíamos a un niño o una niña que ingresábamos al equipo de cuidados paliativos, la pregunta ¿a qué escuela vas? Si no era la tercera, era la cuarta. Nos resultaba importante saber la escuela. Entonces teníamos diálogos, las directoras de las escuelas nos llamaban o llamamos nosotros. En fin, creo que me están entendiendo. Y entonces dijimos, vamos a las escuelas a dar talleres de duelo. Nos parecía que era un lugar porque ya teníamos la sensación que a los docentes les podría resultar útil. En el 2014, hace 10 años, empezamos a dar talleres de duelo en las escuelas. Pero ¿cómo comenzó esto de que un equipo de cuidados paliativos pediátricos hable de muerte y duelo en entornos educativos? Yo prefiero decir de casualidad en el sentido de que no fue una planificación. No hicimos un proyecto escrito, fuimos a dar talleres. No digo que tenga que ser así, así nos pasó a nosotros. Ahora bien, después de dar una serie de talleres allá por el año 2014, talleres que si tuviera más tiempo o si alguno de ustedes quiere saber, con gusto después les cuento, pero también fue un desafío pedagógico. Tuvimos que transformar nuestros saberes del duelo en un contenido que a 20, 30 o 40 docentes les resultara interesante. Etapas del duelo, comprensión de la muerte. Estoy pasando por alto temas que en los paliativos pediátricos manejamos. Comprensión de la muerte según edad, cómo es un niño cuando está en duelo, cuáles pueden ser las banderas amarillas, cuáles pueden ser las banderas rojas, qué es un duelo cercano a algo normal, qué es un duelo complejo, etcétera, etcétera. Transformamos el universo del duelo en contenido que resultara útil e interesante para equipos docentes y directivos. Listo. Le dimos taller a unos 127 docentes, y digo el número porque me lo acuerdo de memoria. Y entonces, un buen día, semanas después de haber dado el último taller, nuestra idea, queridos compañeros latinoamericanos, nuestra idea era dar 6 talleres de duelo, y nada más. Y nada más. Ese fue nuestro gran proyecto. El tema, que no lo sabíamos, y yo cada vez que alguien me dice tengo ganas de ir a dar un taller de duelo a una escuela o algo, se lo digo. Y les digo, mirá que es bastante probable que después te llamen si pasa algo. Yo no lo sabía. Un día sonó mi teléfono, me acuerdo que fue el mío, y me dijeron, hola, Alejandro, sí, soy Cristina. Ajá, la directora de una de las escuelas donde dieron un taller hace un mes. Ajá. ¿Y en qué te puedo ayudar? Lo digo sonriendo porque en ese momento me llamó la atención que me llamaran y me dice, ustedes nos dieron un taller de duelo. Ajá. ¿Y en qué te puedo ayudar? Decía yo, porque ya terminó el taller. ¿Por qué me llamás? Porque acaba de morir un estudiante. Ajá. Más allá del impacto emocional que pueda tener la noticia de la muerte de un niño, que no lo subestimo, yo seguía diciendo por dentro, ¿y para qué me llama? Bueno, quizás nos puedan dar una mano. Nos juntamos con esa escuela, después nos llamó otra que había muerto un niño y nos empezamos a juntar con las escuelas sin saber bien qué era en esos encuentros. A veces venían hasta el hospital, en vez de venir un niño con cáncer, con una familia, venía una escuela. Y a veces íbamos nosotros a la escuela. Muy bien. 10 años después nos dimos cuenta que, no, nos dimos cuenta ahí, pero 10 años después pasaron un montón de cosas. Pasaron muchas asesorías en duelo, quizás más de 100, pasaron un montón de talleres, aprovecho para saludar a todos los nombres de ustedes que conozco también, porque mientras iba viendo las entradas al Zoom, hay mucha gente muy querida acá en la audiencia, incluso con algunos de ustedes compartimos talleres virtuales, dimos talleres para alumnos en los cuales hablamos de la muerte y el duelo y nos encargamos todo lo que pudimos y seguimos pudiendo de dar charlas de sensibilización o a la comunidad o a entornos educativos. Está Los solo obje- hoy, está solo hoy. Perdón, ahí si me ayuda Nati, por ahí bloqueamos el micrófono porque creo que no querían hablar acá. Bueno, entonces los objetivos del proyecto Duelo en Escuela lo fuimos como si fuera la punta de un lápiz, la fuimos afilando a través del tiempo. Uno de los objetivos centrales es facilitar que el tema de la muerte y el duelo pueda ser pensado, abordado, estudiado,
etcétera, en entornos educativos, y también nos propusimos llevar herramientas que permitan a docentes, a directivos, abordar situaciones concretas de educación. Como ustedes saben, uno de lo mejor y de lo peor, de alguna manera, que uno puede hacer cuando arma objetivos, es hacer objetivos muy grandes. Los objetivos muy grandes son maravillosos porque ponen la vara muy alto, pero también a veces son inalcanzables. No se crean, pero uno de los objetivos más grandes del proyecto es que la muerte y el duelo de nuestro proyecto Duelo en Escuelas, que ahora les iré contando a través de estos minutos, también sean ejes curriculares. Que la muerte y el duelo se pueda hablar en entornos educativos cada vez más de una forma programada, estudiada, planificada, aprendida, enseñada, etcétera, etcétera. Todo esto surgió en el contexto de Fundación IPA. Fundación IPA, por ahí algunos de ustedes lo conocen, pueden entrar a la página fundacionipa.org. No les quiero contar mucho más que estas 4 palabras son los 4 ejes que a nosotros nos ponen en movimiento, o como dice nuestro nombre, nos ponen en acción. Pero hoy no quiero perder ni un minuto porque quiero aprovechar para contarles por qué me parece que muerte, duelo y escuelas genera no una, sino varias oportunidades para pensar también, y vuelvo a traer una palabra que dije hace un ratito y volveré a decir más adelante, nos vuelve o nos permite pensar cuáles pueden ser las fronteras de abordaje de la práctica paliativa, en este caso pediátrica. Entonces traje 7 escenas, la verdad que pensé un montón qué palabra poner. Escenas no es, 7 pasos, 7 escalones, 7 momentos, 7 no sé qué, que me permite contarle a ustedes las ideas al menos en 7 etapas. Etapas tampoco me gusta. Bueno, vamos con la primera. Hace un rato a ustedes les contaba, no sé cómo es la práctica del día a día paliativo de ustedes, pero sospecho que para quienes trabajamos en entornos pediátricos, preguntarle a un niño, a una niña o a un adolescente o a un joven a qué escuela va, tiene un valor. Yo tengo una hipótesis, porque yo hace 15 años trabajaba y hacía cuidados paliativos pediátricos en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los 3 hospitales más grandes de Buenos Aires, y Buenos Aires es la ciudad más grande de Argentina, el Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez, que me va a quedar marcado esos 2 años cuando hice el fellow, la posbásica de cuidados paliativos pediátricos. Y en ese lugar donde se atienden niños y niñas de tantos lugares, la pregunta qué escuela vas era importante, pero yo me daba cuenta que uno cuando le contaban a qué escuela iban, no sabíamos bien qué hacer con esa respuesta, porque por ahí el niño iba a una escuela que quedaba 70 kilómetros del hospital. Y entonces, pero cuando me vine a vivir a Bariloche, una ciudad de 200.000 habitantes aproximadamente, las escuelas, yo no digo que conozco todas las escuelas de mi ciudad, conozco un montón, pero la escuela, en la medida que uno conoce las comunidades en las que trabaja, ya nos empiezan a contar quién es ese niño o esa niña. La escuela, el barrio en el que sucede esa escuela, ¿no? ¿Entienden lo que yo digo? Digo, nos da información, nos da oportunidades, nos da dificultades, nos empieza a perfilar. ¿A qué escuela vas? Desde el punto de vista de empezar a conocer ese niño con cáncer, con parálisis cerebral o con fibrosis quística o la enfermedad que sea, a nosotros nos empezaba a contar quién era ese niño o esa niña. Y en la medida que cada vez más íbamos conociendo a los equipos de las escuelas, empezamos a decir, uy, qué bueno que va a esa escuela, porque va a ser fácil trabajar con estos docentes. O por ahí decíamos, uff, qué pena que va a esta escuela, porque va a ser difícil trabajar con, etcétera. Pero de alguna manera la escuela para nosotros era una forma, lo sigue siendo, de conocer al niño. Entonces, ¿a qué escuela vas? Lo consideramos una acción fundamental en el abordaje pediátrico. Porque la escuela pasaba a ser nosotros un co-equipo. Le dábamos un informe a la escuela, le llamamos a la directora, le contábamos, le preguntábamos, etc. En estos encuentros con las escuelas detectábamos cosas sin darnos cuenta. Las escuelas, como muchos de los que están acá deben haber hablado con escuelas de sus pacientes, cómo vamos a recibir al niño con cáncer, los miedos, cómo vamos a hacer si le decimos, en fin, prefiero no contar mucho de lo que ustedes ya saben. Pero de alguna manera, detectando estos miedos, estos entusiasmos, tantas escuelas que nos decían, yo no sé bien qué hacer, pero me quiero ocupar del tema, es mi alumno. Nos íbamos dando cuenta que las escuelas comenzaban a formar parte de estos equipos.
Los cuidados paliativos pediátricos, desde hace 15 años, al menos en mi cabeza, ¿son comunitarios o no son? Permítanme decir esa frase tan tajante, porque en realidad recontra pueden ser no comunitarios, pero yo lo vivo así porque de alguna manera si hay algo que aprendí haciendo cuidados paliativos pediátricos es que el mejor proyecto de cuidados paliativos es el que tiene respuestas para la comunidad en el que sucede. Y en nuestra comunidad, tener diálogo con las escuelas resultaba definitorio. El segundo escalón, o podríamos decir la segunda estrella, fue la que les conté hace un rato. Nos encontramos algunas personas que el tema del duelo nos convocaba de manera especial y nos hicimos esa pregunta y fuimos a llevar talleres y tuvimos que estudiar. Ir a hablar de duelo a las escuelas quizás no alcanza con lo que uno haya estudiado en un posgrado de cuidados paliativos. Es bastante, pero capaz que no alcanza. Y lo primero que detectamos, la primera gran sorpresa que tuvimos, es que los equipos docentes de nuestra ciudad, pero yo sospecho que de las ciudades de ustedes también, por supuesto que hay tabúes, hay resistencias, lo que quieran, pero había interés, mucho interés. Hoy no les traje, después Nati lo puedo compartir, no me acuerdo si lo puse un poquito más adelante, pero les podemos compartir un estudio científico, un artículo que publicamos, donde encuestamos a más de 800, 750 docentes y el grado de interés de una población tan amplia como 800 docentes es arriba del 80% en cuanto a interés sobre muerte, duelo y educación. Y el resultado es que sin querer nosotros no buscamos este resultado, es que las escuelas nos empezaron a llamar. Por eso pongo ahí referentes comunitarios. Nos empezaron a llamar cuando había una situación de duelo. Entonces nos llamaban y nos preguntaban, sin saber bien a quién llamaban, decían, ¿ustedes son del equipo de cuidados paliativos pediátricos? Entonces nos empezamos lentamente, bueno, no tan lentamente, lentamente y no tan lentamente a juntar con las escuelas. Para nosotros, al año de haber empezado estos talleres, en una mañana de trabajo en el hospital, atender 4 niños o 2 niños y 2 escuelas era algo frecuente. A las escuelas le empezamos a dar turno y esto explica, hay como una meta explicación que estoy tratando de darles, es cómo empezamos a pensar desde el punto de vista de gestión esto. Lo metíamos en nuestra agenda y le damos un turno a una escuela. En vez de hacer una reunión familiar, hacíamos una reunión escolar. Lo interesante de esto es que las escuelas, los motivos de encuentro con las escuelas, y acá lo aviso, no siempre respondían a una causa, comillas, paliativa. Por eso traigo de nuevo la pregunta frontera. Uno podría decir, bueno, pero yo trabajo con niños con enfermedades amenazantes para la vida. Si la muerte no se produjo por una enfermedad amenazante para la vida, es probable que eso esté por fuera de lo paliativo. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, por decisión propia y habiendo hecho bastantes consultas a referentes, tuvimos que hacer consultas a referentes de otros países para ver qué pensaban, decidimos trascender esas fronteras y llevar los cuidados paliativos pediátricos un poquito más allá. Porque una de las cosas que detectamos es que los equipos de educación no contaban con especificidad en el tema. Entonces esas reuniones de asesoramiento, que ni les decíamos asesoramiento, eran algo, no sabíamos qué eran. Empezamos a sistematizar, dijimos que se llamaban asesorías y empezamos a sistematizar. A 10 años de haber empezado el proyecto, yo siento que si me dan 45 minutos, 1 hora o 1 hora y media, les puedo explicar cómo llevar adelante una asesoría en duelo. Porque siento que lo pudimos sistematizar lo suficiente como para poder explicarlo. ¿Cuál fue un momento de quiebre para nosotros? Cuando una escuela, que habrá sido la tercera, la cuarta o la quinta escuela que nos llamó por la siguiente situación. En el año 2016, en la ciudad de Bariloche, hubo una situación de duelo en contexto escolar que fue de conocimiento público, porque un joven de unos 13, 14 años acuchilló a un compañero y lo mató en la puerta de la escuela. Bueno, esa escuela nos llamó y cuando preguntamos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la causa? Grande fue nuestra sorpresa cuando dijimos, ¿tenemos que intervenir en un asesinato?
Lo hicimos porque que yo me haga una pregunta técnica no quiere decir que no pueda darle una respuesta. Trabajamos con esa escuela y ahí frenamos el proyecto y dijimos, ¿qué vamos a hacer cuando el motivo de consulta no responda a una enfermedad avanzada? Ahí fue donde hicimos consultas muy precisas a personas que para nosotros eran referentes, desde psicólogos especialistas en catástrofe, miren lo que le estoy diciendo, hasta psicólogos del mundo paliativo que nos permitieron conceptualizar que podíamos dar hasta cierto nivel respuesta en abordaje del duelo de situaciones no paliativas. De nuevo, trato de traer a consideración dónde empiezan y dónde terminan los cuidados paliativos pediátricos. Entonces empezamos a ver eso, con cómo nos organizamos, cómo nos sistematizamos, hasta dónde podemos ayudar. Ayudar a una escuela, ¿qué quiere decir? Empezar a juntarse todas las veces que la escuela necesite. Hoy no tengo mucho tiempo, o el tiempo que tengo, prefiero no invertirlo en eso, pero tranquilamente les podría contar cómo fuimos sistematizando estos encuentros con las escuelas. Para esa época nace Fundación IPA, nace también Fundación IPA como un lugar donde alojar este proyecto, porque si algo detectamos es que era un proyecto que excedía el alcance que podía tener un servicio de cuidados paliativos de un hospital. Y vimos algo que a nosotros, bueno, nos generó como una gran expectativa, es que había una gran oportunidad. Al menos en nuestra comunidad, hablo de lo que conozco, no había una forma sistematizada de acompañar instituciones educativas en contexto de duelo. Había cositas sueltas, medio desorganizadas, el Ministerio de Educación proveía esto. Y entonces nos metimos de cabeza y empezamos a diseñar un proyecto. Y rápidamente nos dimos cuenta. Y también fue grande nuestra sorpresa porque para esta época ya veníamos leyendo un montón de bibliografía, que ahora algo les voy a compartir, que empezamos a trabajar como en dos fases del proyecto, en dos áreas. En un área de capacitación a equipos docentes, que en la bibliografía se llama acción preventiva, hablar de la muerte y el duelo, no necesariamente cuando la muerte y el duelo hayan sucedido, y en acciones postventivas, a las que nosotros llamamos asesorías, acompañar de forma sistematizada y mejorada a través del tiempo instituciones. Y de forma también sustentable, no me refiero solo al económico, sino cuál es ese dispositivo que a la escuela le resulte útil y que a nosotros nos permita acompañar varias escuelas a la vez. Fíjense que el dispositivo de asesoría guarda una relación muy directa con un dispositivo clave en el universo paliativo como es la reunión familiar. Uno no tiene una reunión familiar con cada paciente una vez por semana, ¿no? La reunión familiar es convocar a la mamá, al papá, a la tía, al hermano mayor para hablar de cómo va la enfermedad, para planificación del cuidado, etcétera, etcétera. Pero uno no anda teniendo. Bueno, con las escuelas lo mismo. Empezamos a ver cómo en reuniones de 1 hora y media logramos darle un volumen de contención emocional y de información a las escuelas que les permitía organizarse cada vez mejor cuando había una situación de duelo. Y cuando hay una situación de duelo, me refiero a que se murió un estudiante, se murió una maestra, se murió la directora, se murió el portero, la mamá o una mamá o un papá, alguna persona significativa para la comunidad. Les contaba recién que esta pregunta para nosotros fue clave. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llamen por un suicidio? ¿Qué vamos a hacer cuando haya un accidente de tránsito o cuando haya una situación violenta, como puede ser un homicidio? Y ahí, bibliografía mediante, la bibliografía la tuvimos que ir a buscar a entornos no paliativos. Tuvimos que leer psicología de catástrofe, más textos de eso que de paliativos. Pero nosotros seguíamos pensando, y cada vez con más fuerza, hoy por hoy yo ya no tengo duda, de que lo que estábamos haciendo era una acción, era un brazo comunitario de los cuidados paliativos. Y ahí se nos conforma una de nuestras primeras hipótesis de trabajo, hipótesis que fuimos a validar, y hoy por hoy yo siento que estamos cada vez más cerca de validarla. No sabría cómo validarla científicamente, así que si alguno de ustedes tiene una idea, bienvenido, y también lo transformamos en un proyecto de investigación, porque dicho sea de paso, hace falta un montón de investigación en este tema, especialmente en Latinoamérica. Pero nuestra hipótesis era que en las primeras horas, 24, 48, 72, en las primeras horas que una institución educativa tiene que afrontar una muerte, la causa que disparó esa muerte todavía no vuelve al abordaje específico. ¿Se entiende? Quiero decir, pero no es lo mismo un suicidio que un asesinato, que un accidente, que cáncer. No es lo mismo.
pero en las primeras horas las diferencias no se notan tanto. Se los voy a transformar esto en tareas. Una escuela que tiene que afrontar una situación de duelo, se los digo a la cámara. Vieron que uno cuando habla en Zoom mira el cuadradito, pero la cámara está acá. Una escuela que está enfrentando una situación de muerte, básicamente es una institución que tiene que resolver problemas y tiene tareas de comunicación, de orden, de toma de decisión. Cierro la escuela, no la cierro, cómo recibo a los alumnos, cómo hablo con las familias, cómo le cuento, qué hago si los niños se ponen a llorar y ese grupo de tareas al principio guardan relativa a poca relación, es una hipótesis, no la tomen como una verdad absoluta, con la causa que disparó la muerte. Entonces, nos hicimos esa pregunta que está ahí en negrita, acompañamos a cualquier escuela, nos dio mucho vértigo, pero personas que nosotros queríamos, respetamos y que habían sido formadores nuestros nos dijeron, sí, háganlo con cuidado, tengan estos reparos, vayan para adelante. Nos pusimos a estudiar, tomamos una decisión y empezamos a sistematizar el abordaje. Hoy por hoy, cuando una escuela de nuestra ciudad llama a este teléfono, yo sé bastante lo que tengo que hacer. Sé qué preguntas tengo que hacer, sé cuánto tiene que durar el llamado, porque lo pudimos sistematizar y escribir y compartir. Da lo mismo que el llamado lo atienda yo o mi compañera, porque ella más o menos se va a manejar igual. ¿A qué huele esto que estoy diciendo? Al 911. Si uno va a una central de emergencias, es un poco lo mismo que atienda a Juan o que atienda a María el teléfono. Está sistematizada la atención. Delimitamos el alcance, a las escuelas no le damos todo. Les decimos, nosotros te podemos ayudar en esto y te vamos a dar esto. Bueno, casi que llegamos al séptimo. Entonces, también una pregunta que nos hicimos, que para nosotros era importante, es ¿cómo hacemos? Porque si nuestro objetivo, y sigue siendo el objetivo, se los conté hace un rato, es que de la muerte y el duelo se hable cada vez más y cada vez mejor en entornos educativos, digamos, ¿cómo podemos hacer que esto se conozca un poco más? Y en esto se parece bastante a los cuidados paliativos. Si los cuidados paliativos se trataran pediátricos, por ejemplo, solamente de atender niños y niñas con enfermedades graves, los cuidados paliativos avanzarían a nivel social a velocidades increíblemente lentas. Los cuidados paliativos crecen también por un montón de acciones que no son asistenciales. Capacitación, promoción comunitaria, cabildeo, leyes, notas en los diarios, etc. Entonces nos pusimos a difundir el proyecto, nos pusimos a sensibilizar, nos pusimos no me gusta mucho la palabra evangelizar, pero digamos, de alguna manera tocar los corazones de los docentes diciéndoles una pregunta que nosotros consideramos bisagra. ¿La muerte y el duelo es una tarea educativa o es algo de lo que vos te tenés que ocupar porque justo se murió el papá de un alumno? Esa sutil diferencia se parece bastante a una pregunta que en los cuidados paliativos yo creo que tenemos resuelta. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento, cuando hablamos con un niño que se está por morir, de la muerte, o con la mamá del niño, del morir, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque somos buenos? ¿Vieron esa creencia de que los que trabajamos en cuidados paliativos somos todos buenos? A mí no me gusta mucho esa idea, pero pues, en el fondo somos personas. Pero un paliativista, enfermera, trabajadora social, voluntaria, cualquier persona que trabaja en un entorno paliativo, que habla sobre la muerte, el dolor, el sufrimiento, ¿por qué lo hace? ¿Porque es buena persona? No, lo hace porque es una práctica de salud. Si además es buena persona, mejor. Esa pregunta de alguna manera la transformamos y la llevamos a la educación. Si Natalia, vos sos la maestra de un niño que murió la mamá y hablas con el niño del duelo, ¿lo estás haciendo porque sos buena mujer o porque sos la maestra? Según cómo se empiece a contestar esa pregunta, las acciones se bifurcan. Lleguemos al séptimo. ¿Qué hay en el horizonte? Bueno, pensamos que la pandemia, ¿vieron? Oh, cuánta expectativa que teníamos en la pandemia en términos de hablar de la muerte y todo eso. No, se cayeron todas las oportunidades. Creíamos que la pandemia nos iba a sensibilizar como humanidad. Bueno, yo creo que sí la pandemia nos ayudó a algo. Por ejemplo, ser ahora casi 70 personas reunidas en un Zoom de no sé cuántos países distintos. Y creo que a ninguna de las 68 que estamos conectados le parece muy raro estar acá.
Estamos acá, estamos aprendiendo, este está hablando en la Patagonia, yo estoy en México, Colombia, Ecuador. Bueno, la pandemia nos permitió expandirnos. De hecho, cuando largó la pandemia y las escuelas siguieron teniendo situaciones de duelo, nosotros decíamos, ¿cómo vamos a acompañar a 30 docentes que están en duelo porque se acaba de morir un alumno por Zoom? No va a funcionar. Funcionó. ¿Vieron cómo somos los humanos y las humanas? Que finalmente nos terminamos acostumbrando a todo. Entonces empezamos a publicar, armamos un equipo de trabajo, hay 2 antropólogos que son especialistas en antropología de la muerte, empezamos a publicar cositas, a hacernos preguntas científicas. Nos dimos cuenta que había poca bibliografía, ahí descubrimos otra oportunidad y estamos trabajando un poquito más lento de lo que nos gustaría, pero en una suerte de red regional, así que si a alguno de ustedes les interesa de manera particular este tema, háganmelo saber o háganlo saber y juntos intentaremos que las personas en cada país que de alguna manera este tema, por la razón que sea, nos atrae, juntémonos, intercambiemos información y pensemos juntos. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Hay al norte de Argentina, no sé si saben, que hay un lugar bastante mágico desde lo geográfico y desde el intercambio de electrodomésticos de forma poco, poco controlada, digamos, del tráfico. Pero digamos, hay un punto geográfico que lo quiero traer a colación que se llama la Triple Frontera. En ese punto que está ahí, donde se junta los ríos, el río Paraná y el río Iguazú, hay un punto imaginario real donde estás casi que estás en Brasil, Paraguay y Argentina a la vez. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque es la imagen que a mí me permite hacer una pregunta que yo creo que no tiene una única respuesta y que puede ser que esa respuesta vaya cambiando a lo largo del vínculo que cada uno va teniendo con los cuidados paliativos en general. Que es qué queda afuera de la práctica paliativa y qué queda dentro. ¿Dónde está? ¿Cuándo uno como paliativista está haciendo algo y tiene la sensación de esto ya no es muy paliativo, que digamos? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? Bueno, parece que el centro está bastante consensuado. Los pilares de los cuidados paliativos. Cualquiera de nosotros estaría de acuerdo que el control de síntomas físicos en el contexto de enfermedad amenazante para la vida es el epicentro de los cuidados paliativos. El abordaje psicosocial, epicentro. Está en el centro. El duelo de las familias donde murió un niño o una niña con cáncer es cuidado paliativo. ¿Cuál es la periferia? ¿Cuál es ese borde en las realidades de cada uno de ustedes donde lo perinatal pareciera que ya está bastante adentro? ¿Dónde están las fronteras de cada uno de ustedes? ¿Qué práctica hacen ustedes que si yo lo frenara y le dijera, pero eso que estás haciendo es paliativo o no paliativo? Y estoy ahí. Pareciera que el centro de los cuidados paliativos, algunos centros temáticos, algunas prácticas de los cuidados paliativos, no cabe duda que están en el centro, especialmente en lo pediátrico. Y algunas están ahí. Creo que nadie se animaría a discutir que esas tareas son de los cuidados paliativos. Pero las escuelas, cuando uno llama a una escuela, o cuando la escuela lo llama a uno, cuando un niño con cáncer tiene que volver a la escuela, incluso en etapa no curativa, y la escuela tiene miedo, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Y si le pasa algo? Y uno interviene con esa escuela. Eso es una intervención ¿por qué lo hizo? Bueno, creo que me entienden. Yo creo que todavía, por ahí me equivoco, el abordaje sistematizado, no algo ocasional, el abordaje sistematizado desde los entornos paliativos pediátricos con escuelas está en las afueras. No sé cómo son las ciudades donde ustedes viven, pero en algún momento una ciudad deja de ser ciudad para empezar a ser las afueras de la ciudad. No está claro cuándo eso sucede. ¿Cuál es la primer casa que queda en las afueras de la ciudad? ¿Y cuál es la última casa que todavía es parte de la ciudad? ¿Cuáles son las fronteras de ustedes? ¿Dónde las ponen? ¿Cómo cambiaron las fronteras a través del tiempo? ¿Qué cosas hace 5, 10, 15 años no se les hubiera ocurrido hacer? Por ahí alguno de ustedes, una vez por mes, va a una radio de la ciudad de ustedes a hablar de algún tema de los paliativos. Y capaz que eso ya es una actividad más del equipo. Y si me permiten, les haría una pregunta prospectiva, para decirlo con palabras técnicas. ¿Cuáles son las fronteras que todavía pueden ir cambiando? ¿Qué cosas
dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 5 años, puede empezar a hacer una práctica sistematizada desde el entorno paliativo. Hay un médico uruguayo, me voy a animar a decir, y además poeta, que seguramente la gran mayoría de quienes estamos acá conocemos, que dice: yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera, y las fronteras se mueven como banderas. Quien conozca esta canción casi que la puede ir tarareando, quien no la conoce la va a buscar. La canción de hecho se llama Frontera, y de alguna manera me permite pensar que las fronteras son eso que divide el adentro y el afuera, pero que tienen como un rasgo distintivo la movilidad. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Creo que bien, porque acá me quedan unos minutos para contarle algunos aspectos teóricos, si quieren, que no son ni más ni menos que algunas puntas que ustedes, si tienen voluntad e interés, pueden perseguir. Una es contarles que allá por el 2000, cuando dimos los primeros talleres de duelo, no sabíamos que existía algo bastante más grande de lo que yo me hubiera imaginado, que es un cúmulo de conocimientos en torno a la pedagogía de la muerte. La pedagogía de la muerte en castellano, en español, desde fines de los 80 ya hay publicaciones. Esto es un montón de tiempo, hace un montón de tiempo que se viene escribiendo mucho más desde la educación que desde la salud en torno a una pedagogía sobre la muerte. Pero hay un montón, hay autores que son reconocidos, algunos de esos autores, casi, te diría que están casi todos vivos, porque no dejan de ser personas que por ahí empezaron a escribir hace 20, 25 años. Algunos de esos autores pudimos contactarlos y tener un montón de reuniones y nos asesoraron en el proyecto de LON Escuelas. Especial mención a Mar Cortina desde España, que con un nivel de gentileza increíble nos ayudó a pensar ciertas trabas que teníamos. Pero si ustedes buscan pedagogía de la muerte, o si se manejan en inglés y buscan Death Education, van a encontrar un montón de cosas. Un montón. De hecho, si llevan sus ojos al sector naranja de la pantalla y van a pedagogialamuerte.com, van a encontrar un portal con un montón de información, que es un portal que en estos últimos años el colectivo de 20, 25, no sé cuántos serán, personas que vienen escribiendo esto de España, juntaron todo. Bueno, nada, traje algunos títulos. Acá aparece Mar Cortina y Agustín de Larrán, que probablemente es uno de los autores más reconocidos y que más ha aportado a este tema. Pero paso por alto un poquito eso para retomar el concepto de intervenciones educativas. Y a nosotros lo que nos dio algo de alivio, porque nosotros éramos conscientes que nos estamos metiendo en un terreno parcialmente desconocido. A mí ahora, si mañana tengo que ir a alguna escuela de por acá, no me va a dar mucha incomodidad, porque me acostumbré a habitar entornos educativos. Pero al principio era el hospital que viene a la escuela. ¿Qué nos va a venir a decir? Entonces, grande fue nuestro alivio también cuando descubrimos que rápidamente identificamos que al momento de hablar de la muerte y del duelo en entornos educativos, básicamente hay dos fases. Y la bibliografía dice lo mismo. Una de estas fases es el abordaje posventivo, que es de forma más ordenada o desordenada ese cúmulo de acciones que hace una institución educativa cuando se muere alguien. Decidir si hay día de asueto, llamar a la mamá del niño que se murió, cómo se le comunica a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo dentro de 15 días, que vamos a pintar el mural, cómo hacemos si el niño estaba egresando, la fiesta de egresado, etcétera. Pero tomando la metáfora de un reloj de 12 horas, nosotros durante varios años casi todo nuestro esfuerzo estaba puesto en lo posventivo. Hasta que nos dimos cuenta que el terreno era mucho más grande y que proporcionalmente, si se quiere, había muchas oportunidades en torno al abordaje preventivo, que es hablar de la muerte y el duelo, cuando la muerte y el duelo, como fenómeno y como experiencia, no sucedió. Como fenómeno y como experiencia no sucedió. Acá solo dejo una puntita porque sería meternos en algo y tardar un buen rato en explicarlo, pero acá me parece que hay un sesgo que solemos tener las personas adultas, no importa si somos salud o educación, que en general cuando hablamos de muerte y el duelo, especialmente el contexto de la niñez, lo primero que evocamos es la idea de la muerte y el duelo como experiencia real, que alguien se haya muerto. ¿Entienden lo que digo? Si yo les digo a ustedes, nosotros somos 70 personas acá en la sala,
Miren, mañana hay que ir a la escuela de acá a 5 cuadras a hablar de la muerte, en una escuela en un quinto grado, con niños de 10 años. Lo más probable es que la mayoría de nosotros piense que alguien se está por morir o alguien se murió. Eso lo tenemos estudiado, en algunos de los artículos lo tenemos medido. Los adultos y las adultas, cuando nos ponen a pensar y a sentir muerte y el duelo, lo primero que evocamos es la muerte como fenómeno. Cuando logramos traspasar ese sesgo, empezamos a entender que la muerte también puede ser un tema de conversación. Se puede trabajar la muerte sin que nadie se esté por morir y sin que nadie se haya muerto. Se puede, de hecho, para los niños muchas veces es muy interesante. Una película, un libro, las etapas del duelo, o creo que muchos de ustedes saben que más o menos desde tercer, cuarto, quinto grado, a los niños les interesan un montón los procesos biológicos en torno a la muerte. En fin, no me quiero ir mucho por las ramas, pero hay muchas oportunidades de abordaje preventivo. Cuando uno el abordaje preventivo y posventivo lo pone como si fuera una especie de licuadora, lo que se generan son intervenciones mixtas. Se diluyen de alguna manera las fronteras, uno no sabe bien si lo que está haciendo lo está haciendo porque se murió un niño o una maestra, la acción que está haciendo es por algo que pasó o de alguna manera ya está preparando por si dentro de un tiempo vuelve a pasar algo. Acá hay algunos ejemplos, hoy no me voy a detener puntualmente en ninguno, pero fíjense que, por ejemplo, preparar una dueloteca, que una escuela cuente con 15, 10, 20 textos, libros que hablen de la muerte y el duelo, es una acción posventiva. Si uno se pone a preparar la dueloteca una semana después de que alguien murió, porque tiene que buscar textos para hablar con los niños, pero a la vez esos libros quedan preparados para la próxima vez. Si tuviera más tiempo y llevando la mirada de ustedes hacia la derecha, les hablaría de algunas herramientas propias que fuimos desarrollando estos años, como el cuadro de planificación, los mapas, etcétera, etcétera. Disculpen, pero prefiero ser breve y dejar un rato al intercambio. Por supuesto, si alguien quiere, nos podemos detener en alguna. Vuelvo a donde empecé, porque para nosotros, como equipo de trabajo en Duelo en Escuelas, en Fundación IPA, seguimos teniendo la mirada puesta en lo que creemos que es un problema. Un problema en el sentido más amplio, en el significado más amplio posible de la palabra problema. Un problema, ante todo para mí, es una oportunidad para intervenir sobre algo que nos preocupa. En la sociedad donde yo vivo hay un montón de problemas, pero a mí todos no me capturan, no me interesan. Este me interesa, que es que en nuestras sociedades sigue habiendo un montón de hombres de 40, de 50, de 60 o de 25, o de mujeres, que por algo que les pasó en la vida, palabras más, palabras menos, dicen: yo no puedo creer que tengo 40 años y es la primera vez que me pongo a pensar en la muerte. Nosotros, como anhelo, como sueño, como quimera, como horizonte, que cada vez que uno avanza el horizonte se escurre, creemos que en la medida, que aunque sea granito a granito, en las escuelas, en esa experiencia educativa que a veces son 15 años, ¿no? Jardín de infantes, primaria, secundaria. Si nos empezaran a hablar un poco más de la muerte y el duelo, bajarían las posibilidades de que este hombre en ese sillón a los 40 diga esto. Bueno, alguna síntesis que voy a hacer yo, pero me encantaría también ustedes que con intercambio de preguntas también puedan contar otras. Creemos, y lo seguimos pensando, que las escuelas son capas ampliadas de una propuesta paliativa. No se puede cuidar a niños, a niñas y adolescentes sin escuelas o sin entornos educativos, sin escuelas hospitalarias, sin escuelas comunitarias, sin docentes. No se puede. Mentira, sí se puede, sí se puede. Preferimos con las escuelas adentro. Se puede hablar, podemos discutir, aunque no lleguemos a ninguna conclusión, pero podríamos traer a la conversación el concepto de paliativos pediátricos extramuro. ¿Cuál es el muro? Creer que el muro es la pared del hospital, es bastante fácil eso. Me parece que los muros en general son bastante más imaginarios que físicos. Si alguno de ustedes no tiene mejor idea que llevar algo de este tema a las escuelas, tengan pensado alguna respuesta posible en caso de que un tiempo después las escuelas lo llamen para pedirle ayuda frente a una situación concreta.
hablar de la muerte y el duelo en entornos educativos genera demanda. Si yo lo hubiera sabido, hubiera planificado mejor esos primeros llamados que recibimos, que probablemente los debo haber atendido mal. Técnicamente hablando, yo no debo haber dado buenas respuestas. Hoy siento que la tenemos un poquito mejor preparada la respuesta. Y definitivamente, al principio siempre tuvimos como la certeza de esto, pero podríamos decir que al principio era un poquito más tímido, ¿no? Me costaba más aseverar. Hoy no tengo problema, yo creo que la escuela tiene que ser un lugar, lo creo filosóficamente. Tiene que ser ese lugar donde de la muerte, el duelo y las enfermedades también se hable. Que no se hable en las escuelas, que las escuelas no lo tengan planificado, me parece que es una especie de pacto que tenemos los adultos diciendo, bueno, si a los chicos no les interesa el tema, yo el tema no lo traigo. A todos los casi 70 que estamos acá, sabemos de una u otra manera que la muerte, mucho más la muerte que el duelo es una construcción que requiere cierta cognición de alguna manera, pero la muerte como experiencia vital genera mucho interés desde edades muy tempranas. Entonces a los niños que van a las escuelas, la muerte les interesa. Se encontrarán con adultos que les faciliten o adultos que le nieguen el tema. Agradeciendo lo que decía Natalia y yo ya cerrando y aprovechando para tomar un poco de agua, quería contarles que hace algunas semanas dimos a la luz un proyecto que se llama Cultura Paliativa, que los invito a visitar, que estamos trabajando muy fuerte en algo que nos parece muy apasionante, que es transformar un montón de cosas, de momentos, de experiencias, al menos a los que vamos conociendo, en Latinoamérica y transformarlo también en difusión, en noticias, en entrevistas, en columnas y ayudar a que los cuidados paliativos y las acciones paliativas también tengan un lugar donde puedan ser leídas, o mejor dicho, un lugar más donde puedan ser leídas. Culturapaliativa.com es de alguna manera la combinación entre un portal de noticias de alcance, intentamos, latinoamericano, y un entorno educativo donde también hablar de asuntos paliativos. Si alguno de ustedes tiene el celular y tiene ganas de ir a visitarnos, en ese QR van a ir a la página web y ahí las redes sociales y demás. Si no, con un poquito de memoria van a recordar culturapaliativa.com. No voy a leer esa frase porque el que esté mirando la pantalla la puede leer con sus propios ojos. Y aprovecho una vez más, Nati, para devolverte la palabra, para agradecerte por este rato y quedar a disposición de lo que tengan ganas de intercambiar. Los invito también a darse una vuelta por Fundación IPA, ya sea para el proyecto de las escuelas o para otros proyectos, muchos de ellos que tienen que ver con un intento de abordaje artístico también de estos temas, con propuestas de talleres, lecturas o cuanto más una oportunidad para seguir conversando. Fundacionipa.org puede ser ese punto de encuentro. Gracias Nati, gracias al equipo, quedo a disposición para lo que les parezca. Muchísimas gracias, Ale. Pues sobra decirlo, interesante la forma en que nos abre la mirada. Esto yo creo que muchos ya lo hemos visto, pero muchos otros tantos no lo veíamos tan cercano, ¿no? Y tiene uno la idea ya, pero ya verlo en acción es muy diferente. Yo no conozco Bariloche, desconozco cómo es la dinámica de, pero yo te quería preguntar, ¿qué, ¿cuántos equipos referentes de cuidado paliativo pediátrico hay en Bariloche? ¿Son ustedes el equipo referente? Uno, listo. Y Y, te diría que medio, por razones que no voy a explicar, pero un poquito menos que uno, un poquito más que cero. ok, vale. No, lo veía porque decía, pucha, perdón, Bogotá es gigante y pensar en cubrir o sea, colegios, o sea, es una cosa que es impensable. Acá, pues en cada esquina hay un jardín infantil, hay montones de colegios y esa dimensión me parecía un poco difícil de pensarla. Entonces, por eso quería como Mm. referenciarme de qué tantos equipos y qué tan grandes, pues, qué tan numerosos son Mira, los colegios y escuelas a los que ustedes han apoyado. te lo voy a contestar de forma deportiva, si se me permite, trayendo otra pasión que yo tengo, que es correr en la montaña. Eh, no sé si a vos, Natalia, te gusta salir a correr, pero algunas carreras de montaña, acá, de hecho yo desde donde estoy sentado veo montañas, algunas carreras en la montaña
son carreras de 80 o 100 kilómetros, que la gente corre 100 kilómetros sin parar y de repente corre durante 20 horas. Probablemente a cualquiera de ustedes que están en esta sala y no están habituados a correr ese tiempo, yo tampoco, si nos planteamos la idea de salir a correr 20 horas seguidas y a correr 80 kilómetros, no vamos ni a empezar a correr. Habrá que salir a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, en el mejor de los casos 5 kilómetros y que al día siguiente duelan las piernas. Mira, traigo esta respuesta porque de alguna manera a nosotros nos fue sorprendiendo mucho el efecto contagio. Jamás nos propusimos, ni siquiera al día de hoy, cubrir la ciudad. No, a mí no me interesa cubrir la ciudad como meta, porque no la voy a cubrir nunca, porque no me parece una variable esa. Lo que me parece es sentir que cada año que termina, un número cada vez mayor de docentes, al momento de responder si el abordaje de la muerte y el duelo es una acción educativa o no les queda otra que hacerlo porque justo pasó en la escuela, caen del primer lado. Si ese número crece, ya estoy hecho. Yo no mido cuántas... Nosotros trabajamos más de 150 escuelas entre Bariloche, Argentina y en estos últimos años otros países de la región. Perfecto. Yo puedo decir ese número y capacitamos más de 2.500, no sé qué. A mí, internamente, lo que me cambia es pensar que cada vez más docentes, porque les conozco la mirada, después de haber dado más de 100 talleres, hay un momento donde el docente te dice, obvio, ¿cómo no me voy a ocupar del tema? No sé bien cómo hacerlo, pero ¿cómo no me voy a ocupar si soy maestra? Una vez que eso está en marcha, yo confío que las cosas se van acomodando. Así que no sé, yo daría un taller en Bogotá. Vamos juntos, me encantaría conocer Bogotá. Hace poquito estuve en Cali, pero demos un taller. Si en un taller de 30 docentes, 5 docentes se van del taller diciendo, no sé bien cómo, pero yo me tengo que ocupar de esto, empezó a avanzar la pólvora, digamos, ¿no? El fuego se va acercando a una explosión que quizás uno nunca vea. Súper, gracias, Ale. Ale, han dejado varias preguntas y comentarios de experiencias en otros países, de experiencias en otros lugares en el chat y bueno, he tomado algunas de las preguntas que han dejado para compartírtelas. No las voy a hacer en orden de cómo las hicieron. Había una pregunta que decía si ha habido resistencia, si han encontrado resistencia por parte de de los padres de los niños en los colegios cuando van a hablar, era específicamente por parte de los padres, y yo le adicionaría de los docentes, si ha habido resistencia a estas charlas. Eh, Mentiría si dijera que no, pero también diría, si yo hablara con el Alejandro de hace 10 años, le diría, no va a haber tanta resistencia como te imaginas. Obvio que hay resistencia, estamos hablando de la muerte y el duelo, encima en entornos infantiles, y aprovecho para decir que la última pregunta es si el trabajo se hace con docentes o Ujú. con alumnos también, ahora nos podemos ocupar de eso porque me parece importante. ¿Hay resistencia? Por supuesto que sí. Yo vivo en una comunidad, como ustedes viven en la comunidad, y el tema de la muerte nos cuesta y nadie nos enseñó, y es como una especie de círculo vicioso donde no me hablaron de este tema cuando era chico, entonces cuando soy adulto no sé cómo hablarle a los chicos y bla, 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 bla. Pero el 80% de 800 docentes de jardín de infantes, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, laicas y religiosas, más del 80% dijo que abordar el tema de la muerte y el duelo en entornos educativos es muy importante. ¿Es una muestra significativa? A mí me da fuerza para seguir. Después hacemos algunos cálculos estadísticos. Va a haber familias que se van a acercar a las escuelas diciendo, ¿le estás hablando de la muerte a mi hijo? Por supuesto que sí. Pero me parece que no es una resistencia que a uno lo tire para atrás como si fuera un viento de 100 kilómetros por hora. No la subestimo, en todo caso, poner a andar este proyecto también es diseñar respuestas frente a esto. Las resistencias no son tan distintas a cuando en un curso de cuidados paliativos hablamos de los mitos de los cuidados paliativos. Porque cuidados paliativos, 2 puntos, muerte. Bueno, acá directamente 2 puntos, muerte, no, muerte. Acá no hay ni una palabra que remita a muerte. El proyecto se llama Duelo en Escuela. Se puede trabajar con eso y me parece, me parece que el duelo y la muerte tengan más agenda en entornos educativos tiene otras resistencias mayores.
otras, como por ejemplo la multiplicidad de temas de los que se ocupan los docentes, lo mal pagos que están, encima me tengo que ocupar de este tema. Digamos, hay algunas cuestiones mucho más contextuales y coyunturales que esta, que me parece importante, pero a 10 años de estar haciéndolo, no la pongo en los primeros lugares de la lista. Ok, perfecto. Em, Había una pregunta sobre lo preventivo. Decían, ¿se podría empezar con el tema de la muerte de las mascotas como una forma de ingresar, de entrar al tema de la muerte desde lo preventivo? Se podría empezar con lo que quieras que creas que funcione. Eh, Mira, me voy a ir un poco más lejos y voy a contar como una anécdota que va a quedar un poco descontextualizada y a alguno de ustedes le va a arrancar una sonrisa porque parece medio irónico lo que voy a decir, pero es verdad. Las escuelas, especialmente que nosotros conocemos de España, o algunos enfoques educativos de España que vienen trabajando esto hace un montón, está llevando la pregunta de cómo hablar de la muerte y el duelo desde un enfoque didáctico a niveles que incluso a mí me sorprenden. Hay varios autores que lo que terminan diciendo es que finalmente uno puede enfocar la muerte, especialmente el tema de la muerte, desde cualquier eje educativo. Algunos parecen más fáciles. Hablar de la muerte desde un enfoque biológico probablemente sea el más fácil. Los seres vivos mueren, perfecto. Desde un enfoque artístico, bueno, desde un enfoque histórico, en la historia la gente se muere. ¿Cómo? Desde un enfoque de lengua y literatura, y acá está el libro, acá está el cuento, y desde matemática, bueno, ¿cómo no tiene nada que ver? ¿En qué medida, finalmente, cuando uno abre los ojos de la muerte como realidad que nos atraviesa como seres vivos, se puede hablar de cualquier lado? Hay algunos artículos que proponen que la muerte esté tan al alcance de la mano que ya finalmente se habla y no se habla. ¿Qué quiero traer como ejemplo? Esto es lo que puede provocar una sonrisa. Se los dejo solo como punto alejado del centro, que decíamos hace un rato. Una vez le escuché decir a un docente de España que decía, la única forma conceptual de explicar la matemática, que las primeras cuentas se enseñan más o menos cuando los niños y las niñas tienen 6 años, más o menos, ¿no? La única forma real, simbólica y potente de que el número 3 se transforme en 4 es dándole vida, es dándole 1. Ya saben cómo termina este cuento, ¿no? Porque la única forma de que el 3 se transforme en 2 es que algo muera. Y ahí me parece que cierro la anécdota, porque cada uno la completa como quiere. Si uno siente que eso está muy tirado de los pelos que no tengo, bueno, cada uno con su sesgo. Me parece que hablar de la muerte y el duelo, mascotas, la muerte, la guerra de Ucrania o lo que sea. Me parece que las oportunidades están al alcance de la mano. Después discutamos cómo se implementa. Gracias. Ale, había una pregunta, yo creo que es muy de psicólogo, me atrevo yo acá a decir, preguntaban cuál Me dan miedo los psicólogos, así que, y las psicólogas, así que es que como que los médicos, me parece que no se nos ocurre esta, pero pues me pareció muy interesante. ¿Cuál es el enfoque de duelo con el que ustedes manejan la teoría de duelo? Es lo que entiendo de la pregunta. ¿Desde qué teoría de duelo trabajan ustedes? no, está muy bien esa pregunta. Me encantaría mirar para el costado y que alguna de mis compañeras psicólogas del proyecto esté acá, porque sería el perfecto momento para decir. Pero me animo a contestar que no hay una teoría de la cual hablemos. Sí descubrimos que algunos enfoques, tareas del duelo, etapas del duelo, etcétera, etcétera, de los que pueden ser esos 4 o 5 marcos teóricos más habitual que uno habitualmente, las etapas del duelo son una forma de ordenarle, porque lo que nosotros buscamos, nada de lo que yo digo que está bien. Digo, yo en todo caso vengo a contar cómo lo estamos haciendo y hasta les cuento más de un error que cometimos. Pero nosotros no queremos que los docentes sean especialistas. No buscamos eso. ¿Quién buscaría eso? El docente que quiere ser especialista que haga un posgrado. Lo que queremos es que tengan algún tipo de marco teórico que les permita ver la experiencia de duelo de un alumno y poder dibujar algunos bordes o poder ver algunas banderas. En ese sentido, las etapas del duelo, con toda la crítica que puede tener el marco teórico de etapas del duelo, nos parece que para ese fin funciona bien. Me encanta porque esta pregunta la hizo Auik Hernández, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, y levantó la mano. Cuéntanos, amplíanos. Hola, muchísimas gracias. Primero que nada,
Doctor Nespral, muchas gracias por compartir su conocimiento. Me parece como súper interesante hablar de la muerte porque de lo que no se habla es algo que no existe. Em, y sí, soy psicóloga, justo dieron en el clavo. Y sí, exactamente, solo como comentario, esto que dice es súper interesante sobre cómo los modelos llegan a ser limitantes. Actualmente el más conocido es el de Kubler-Ross. Y sí, parecería que desde esa visión el duelo es como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cuando en realidad pues es más caótico. A veces estás en el 1, luego estás en el 5, luego en el 2. Em, en el hospital donde tuve la oportunidad de elaborar mi proyecto de tesis, Em, teníamos un taller de duelo que era enfocado en el de los más conocidos actualmente y que cuenta con mucha evidencia es el de Worden. Actualmente se propone el de Strobe-Schutz, es un modelo del 99, donde nos dice exactamente que eso, que el doliente va a atravesar como por días buenos, por días malos, y que la adaptación del duelo está en ese oleaje ir entre lo adaptativo y bueno, lo confrontativo y lo evitativo, y que es exactamente eso donde se va haciendo el trabajo del duelo. Entonces, es como este modelo de duelo dinámico es una lectura recomendada como para cualquiera que esté interesado en duelo y eh, mi participación era solo para eso, para ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Gracias usted a ti. y gracias por hacer estas pláticas. Claro que sí. Bueno, ya porque se nos va agotando el tiempo, habían dos preguntas de Jorge. Una estaba referente con las aulas hospitalarias, así lo llamamos en Colombia. No recuerdo ahorita cuál fue el nombre que tú le pusiste, Jorge, que son estos espacios educativos dentro de los hospitales para que los niños no pierdan tiempo o bueno, no pierdan sus procesos educativos mientras están hospitalizados, hospital en la escuela, gracias. Él preguntaba que si hay algún tipo de intervención específica con estos niños, porque puede pasar que durante sus estadías, pues uno de sus compañeritos fallezca. En la estadía de las aulas hospitalarias, alguno de los niños dentro de su proceso de enfermedad fallezca. Jorge preguntaba si hay algún tipo de intervención específica o tienen algún modelo de intervención específica con estos niños que están de compañeritos de escuela, de aula hospitalaria, de estos chiquitines. Y te hago una de la otra para que no se me olvide. Jorge también preguntaba si esto ya ha podido permear al ministerio, o sea, desde la parte ministerial y curricular, ya esto ha podido permear. Buenísimo. Buenísimo las dos, Jorge. Mirá, como les decía hace un rato, uno va diseñando proyectos, al menos yo estoy convencido que es así, proyectos que dialogan con la realidad en la que está. Entonces, en la realidad en la que estoy yo, no hay aulas hospitalarias, porque es una ciudad pequeña, sé que existen y tuve mucho diálogo con ellas, pero en nuestra práctica habitual no sucede tanto. Si querés, después buscamos la forma de pensar juntos. Sí te puedo contar que tenemos maestras domiciliarias, que sería lo más parecido y a la vez es muy distinto, con las que hemos hecho algunos abordajes específicos, pero no tanto. En todo caso, entendemos mejor el problema que tienen delante, como aquella maestra, Andrea, que estaba acompañando a un niño de 12 años con un osteosarcoma metastásico que estaba viviendo sus últimos 10, 15, 20 días de vida, y en una de estas reuniones de acompañamiento docente nos dijo, ¿qué hago? ¿Le sigo enseñando sabiendo que se va a morir? De alguna manera, esa pregunta nos permite ubicar la especificidad de los problemas que tienen los docentes según el tipo de alumno que atienden. Lo segundo, que es mucho más fácil de contestar, hoy no traje mucho porque me parecía que se iba a extender, sí pudimos permear al ministerio y en la pandemia durante 2 años el ministerio, lo cual fue un súper lindo halago, pero a la vez fue mucho trabajo, nos convocó para capacitar de manera virtual a docentes de nivel secundario de toda la provincia en la que yo vivo, que se llama provincia de Río Negro, y eso nos permitió a lo largo de 24 meses y un montón de talleres impactar en 400, 500, no me acuerdo, un número más o menos así de docentes en un taller de 3 horas, 6 horas y un poco de campus virtual, o sea, un taller híbrido entre sincrónico y asincrónico. Ale, volviendo a la pregunta que teníamos de trabajo, que te hicieron, de si trabajaban con los docentes y los alumnos, yo te pregunto, en un escenario de preventivo, ¿sugieres empezar
por los docentes o por los alumnos, las charlas? Una vez, no me quiero, pero mira, una vez les propusimos un trabajo práctico a los docentes en un taller. Les dijimos, dibujemos en un mapa una escuela. Dibujemos, hagamos un esquema de una escuela, de los lugares claves de una escuela. Las aulas, el baño, el patio, las veredas, el externo, el club. Dibujemos una escuela en una comunidad. ¿Sí, Nati? Y les Sí. preguntamos, ¿vieron que hay una escala del dolor que es en colores? Si elegís el rojo te duele más. Elijan estos 3 colores, verde, amarillo y rojo, y dibujen dónde es más difícil hablar de la muerte y el duelo. Y uno podría pensar que iban a dibujar las aulas. Rojo, hablar con los niños de la muerte. ¿Cuál es el lugar rojo? La sala de profesores. Lo hicimos un montón de veces este ejercicio. De alguna manera, con este ejercicio que es real, lo que yo te voy a decir es que nuestra posición frente al tema es que impactamos en los adultos. Primero porque impactar en los niños, desde mi punto de vista, no genera sustentabilidad. Si yo no garantizo que a un niño lo pongo a hablar de la muerte y del duelo y va a haber un adulto que lo acompañe, ¿qué estoy haciendo? Venga. Ujú. Genero un problema para esa familia, para la cena. Que el niño diga, me hablaron de la muerte, ¿y cómo seguimos? De hecho, las escuelas nos convocan, no pueden entrar al aula porque se murió un niño. Poder puedo, pero prefiero que entres vos. Nosotros tenemos muy fuerte la bandera del adulto significativo. Natalia, vos sos la maestra, tenés que hablar vos. ¿Qué es este pelado que viene a hablar? Por más que hable bien o no, no importa. Algunos talleres para niños, especialmente para adolescentes, dimos y fueron súper interesantes, pero el destinatario, casi les diría publicitariamente, publicitariamente apuntamos a los adultos. Y los adultos son docentes, son directivos, son gestores de salud y en todo caso son familias, papás y mamás. Pero nuestro cliente, en términos, le digo así irónicamente publicitario, que siempre que hay que pensar un cliente objetivo, es el adulto. Acá el rojo del mapa es el adulto. Muchas gracias. Nos quedan minutos para que finalice. Ligia, tenías la mano levantada hace un ratico. Pregunta así súper puntual, porfa, para que le vayamos dando cierre al encuentro. Bueno, buenas tardes, buenas noches para los que ya están de noche. Mi nombre es Ligio Obando, soy psicóloga paliativista desde hace 36 años. Trabajo en el Hospital Nacional de Niños. Me alegré mucho de estar hoy en esta charla. Mi jefa fue la que me sugirió y porque yo vengo desde el 2008 dando charlas en las escuelas. Entonces, hoy me he sentido acompañada. Sí, totalmente acompañada porque este ser humano ha estado solito en todo esto, acompañado por la escuelita del Hospital de Niños, que sería el aula de educación de los menores, con quienes me acompañan a las escuelas para que ellos den los lineamientos escolares para un menor enfermo y yo doy todos los lineamientos de proceso de duelo y la explicación de los procesos de duelo. Fue aumentando la demanda poco a poco, pero bueno, solamente este ser humano está para todo el país, son 8 millones de habitantes aquí en Costa Rica, pero bueno, a mi equipo de trabajo les llegaré a contar que ya tengo personas que también iniciaron desde el 2014 y que hay médico y que es médico, que eso es muy importante porque siempre nos delegan a los psicólogos ese otro trabajo. Entonces ha sido muy productivo. Insto a todos los que están acá presentes a que se aventuren. La satisfacción es muy grande. La resolución de los conflictos del duelo, o por lo menos la base que yo llamo, antes de que fallezca el niño, mejora cuando la segunda casa, que es la escuela, conocen y manejan y lo más importante, porque las maestras siempre nos llaman primero para decirnos, venga, hable con los compañeritos del niño. Pues no, yo reúno a todo el personal, incluyendo las personas de limpieza, seguridad, y hablamos de las pérdidas necesarias en la vida, las tangibles y las intangibles, y de ahí en adelante se habla todo lo que es el proceso de duelo. Entonces, Alex, muchas gracias. Eso era todo. Muchísimas gracias, Ligia.
Em, tenemos a Paula. Porfa, Paula, si es así, mejor dicho, súper puntual el asunto para dejarle a Yani y ya cerramos el encuentro. Paula Vega. ¿No? ¿No estás, Paula, por ahí? Creo tu manita. Entonces, Yanina, perdón, Yanina Kaikai. Hola, buenas tardes, buenas noches desde Perú. Muchas gracias, me encantó lo que dijo el doctor, pero yo iba mi pregunta era, bueno, también psicóloga, ¿cómo trabajar con los padres? Porque bueno, aquí en Perú son muy reacios a hablar acerca de la muerte, son muy reacios a poder tener esta plática también, inclusive con los niños, ¿no? Y bueno, a mí me pasó que tuve una niña que falleció de leucemia y poder trabajarlo dentro del aula fue bastante complicado, tanto para los niños como para los profesores, porque los padres no querían recibir el taller. No es fácil Gracias. contestar esa, porque cualquier pregunta, cualquier respuesta corta sobre esa pregunta simplificaría un tema que hay que darle muchas vueltas. Pero si tuviera que elegir una posible respuesta, sabiendo que va a ser incompleta, diría que los docentes tienen una gran oportunidad al momento de entrenarse cada vez más en argumentos de por qué la escuela se tiene que ocupar de esto. Me parece que si yo soy papá de una escuela y te voy a ver a vos, Janina, que sos la maestra, y te digo, ¿cómo le estás hablando de geografía a mi hijo? Te vas a tener que contener la sonrisa y decir, y bueno, que viene a la escuela, ¿cómo no le voy a hablar de geografía? Si yo soy un papá medio delirante que voy a la escuela y vos sos la directora y te digo, vos le estás enseñando matemática, de nuevo, te va a producir una risa casi irónica y vas a decir, y pero ¿lo mandás a la escuela? ¿Cómo no le voy a enseñar matemática? Yo creo que hay oportunidades para que yo te diga, Janina, vos le estás hablando de la muerte de mi hijo y vos puedas mirarme con cara de decir, ¿cómo que no? Si está viniendo a la escuela. Esos argumentos se construyen, se practican, se fundamentan. Pero me parece que de alguna manera, aunque sea larga mi respuesta en el sentido de esto no es algo que sea de un día para el otro, haber hecho algunos talleres donde les provocamos escenas de roleplay a los docentes y les pedimos a los mismos docentes que actúan de padres que se enojan, que le encanta a los docentes actuar de padres enojados, por una forma de descarga, van construyendo argumentos. Y estos temas se pueden plantear, perdón Nati, pero quiero poner un ejemplo muy cortito de una escuela de Bariloche que nos mostró algo que no se nos había ocurrido. Y con esto cierro porque me parece, Janina, que esto puede ser una punta para dejar la pregunta abierta. Acá en Argentina, calculo que en los países de ustedes son muy comunes las reuniones de inicio de año, especialmente con las familias nuevas. Una familia nueva, Janina viene con el hijo y yo te digo, bueno, Janina, contame de tu hija, quién es, qué le gusta, una forma de conocernos. Y hay una escuela acá de Bariloche que empezó a hacer algo y otras escuelas lo empezaron a hacer, donde en una pregunta, no sé, en esas reuniones yo te pregunto, ¿tiene alguna alergia? No sé, ¿tiene las vacunas? ¿O cómo es ella? ¿Es una niña alegre? Etcétera. Hay una pregunta que empezaron a hacer las escuelas que es, Janina, ustedes como familia, ¿cómo trabajan el tema del duelo y la muerte? Cuando yo escuché que una escuela hacía esa pregunta, dije, pero era una directora medio amiga mía, y le dije, pero ¿para qué le haces esa pregunta? ¿Qué esperás que te contesten? La directora, muy astuta, me dijo, no me importa mucho la respuesta. De hecho, las familias se quedan calladas y sorprendidas, y ese es el momento donde yo les digo, no, bueno, después en todo caso nos cuentan. Se los pregunto a ustedes porque para nosotros el tema de la muerte y el duelo es un tema importante y queríamos ver ustedes como familia cómo lo tratan. Bueno, ella, ¿cómo es cuando se enoja y le cambian de tema? Es decir, que me parece que las escuelas pueden hablar de la muerte y el duelo de forma muy... Muchas gracias, Tani, muchas gracias por las preguntas. Hola, perdón, ¿puedo hablar? Es que tenía problemas con el micrófono. Claro, Paula, pero sí te encargo, porfa, sí, Súper, porque ya muy vamos corridos chiquitito, de tiempo. muy chiquitito. Muchas gracias, Alex, te pasaste. Muy bueno yo contarte que en el caso de nosotros sí hemos tenido experiencia con la escuelita oncológica y es muy, muy parecido a lo que tú dices, solo que se dan las dos cosas, prevención y también atención, porque estos profesorados, estos profesores viven
día a día el prevenir o esta sensación que puede fallecer algún niño y van a tener que contener en el aula a otros niños que también tienen cáncer, y eso es muy complejo, pero a la vez tienen que contener a niños cuando van falleciendo. Entonces, lo que tú planteaste se da en ambas. Paula, te silenciaste, no te estamos escuchando. Ya, no. Bueno, Paula está teniendo problemas con el micrófono. Ya para ir cerrando, los invito entonces a mirar la información que nos daba Ale de la Fundación IPA, donde tienen ahí bastante material que pueden revisar. También la página que nos compartiste, Pedagogía de la Muerte, es que se llama la página. Pedagogiadelamuerte.com, el proyecto de España, que también es muy También hay un interesante y hay mucho montón de material de lectura. información interesante. Y bueno, esta sí es una cuña mía. Fundación IPA tiene un curso virtual de duelo en el aula. Tómenlo para quienes estén interesados, realmente es maravilloso, te abre los ojos de una forma increíble, te da todas estas herramientas que él nos compartió y que están preguntando por el chat, allí están. Y bueno, también en el chat Ale les compartió un correo por si alguno quiere ver, pero los invito a mirar, a seguirlos en las redes, a mirar las páginas. Les agradecemos a todos haber estado hoy acá, haber compartido, habernos contado sus experiencias. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Un agradecimiento por parte de la Comisión de Pediatría. Ale, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto escucharte y compartir contigo. Y bueno, ya damos por finalizado entonces este encuentro. Que tengan todos una feliz noche en sus países y un descanso. Adiós, muchas gracias por la compañía y con quien quieran seguimos conversando. Nos vemos la próxima. Gracias Nati, gracias Jorge y a todo el equipo de Sí, la ALCT. gracias. Yo ya voy a cerrar sala, ¿listo, Ale? Entonces. Vale, un abrazo. Vale, adiós.